Dice la Biblia, hermanos, que murió Eliseo. Y dice que lo sepultaron y que entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y dice que un grupo, lo más probable es que del pueblo judío, estaban sepultando a un hombre. Y de repente vieron a una banda, hermanos, de esos que comúnmente venían a atacar y a invadir la tierra de Israel cada año. Y al ver estos hombres, hermanos, dice que arrojaron el cuerpo y cayó precisamente donde estaba el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, dice la Biblia, los huesos de Eliseo, este hombre revivió y se levantó sobre sus pies. Puse por título a este breve mensaje, hermanos, empieza el año con el pie derecho. Todavía no se acaba enero, hermanos, amén. Y nuestro deseo es que estemos tomando decisiones que glorifiquen a Dios, decisiones que sigan engrandeciendo el reino de Dios, decisiones que nos beneficien, hermanos, en la vida eterna. Los versículos nos trasladan a ese momento en que murió Eliseo. El pasaje nos muestra que un grupo de personas, como lo acabo de mencionar, estaban enterrando a un hombre, pero era inicio de año. Dice la Biblia que entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Si usted lee, investiga, hermanos, era muy común en la antigüedad que los madianitas, los moabitas y diferentes bandas vinieran a robar la cosecha, ¿verdad? En ocasiones el Señor permitía que el pueblo de Dios fuera asaltado por estas bandas con el fin de disciplinarlos, de castigarlos a causa de la idolatría. Pero era inicio de año y por eso quise poner así, empieza el año con el pie derecho. Pero llegaron bandas y no se lo esperaban. Dice la Biblia que súbitamente, o sea, de repente los vieron y ya no fue posible tener una sepultura normal. Arrojaron el cuerpo del difunto y comenzaron a correr. Probablemente ahí había familiares, probablemente estaban cantando, probablemente estaban los hijos, sobrinos o muchas otras personas presenciando la sepultura de este hombre. Pero ya no fue posible y dice la Biblia que arrojaron el cuerpo a causa de esas bandas. Pero sucedió algo, lo que nadie imaginaba. El cuerpo del muerto cayó en el pozo donde estaba enterrado Eliseo. Y al tocar los huesos, dice la Biblia, de Eliseo, el muerto revivió y se levantó sobre sus pies. Qué escena tan tremenda, hermanos. Está en la Biblia, es algo que sucedió. Piensa en el difunto. Ya estaba muerto. Quizás era un hijo y ya no más iba a ver a su mamá, ya no más iba a ver a su papá. Probablemente este hombre tenía hijos y ya no iba a disfrutar a sus hijos. Como hijo quizás ya no vería más a su abuela, ya no vería más a su abuelo, ya no disfrutaría de algún cumpleaños como lo hacía normalmente, porque este hombre había muerto. Piense quizás en este hombre como un padre. Ya no vería a sus hijos, quizás ya no los iba a ver graduarse. Quizás este hombre ya no iba a disfrutar, hermanos, el desarrollo tan precioso de la niñez en la familia, porque este hombre ya había muerto, ya no iba a ver a su esposa. Este hombre había fallecido. Piense también en este hombre que quizás era un abuelo, ya no iba a disfrutar a sus nietos. No llegó el tiempo de la vejez quizás. A lo mejor y grandes planes se quedaron truncados a causa de este fallecimiento. Pero algo sucedió, lo que nadie imaginaba. Los huesos de Eliseo, hermanos, yo no sé qué estaban haciendo a la intemperie, pero lo que sí sabemos por medio de la Biblia es que este hombre llegó y tocó los huesos de Eliseo y se puso de pie. Para Dios no hay imposible. Dios puede hacer algo de la nada. El Señor puede levantar los muertos y los va a levantar cuando Cristo venga por su iglesia. Pero piensa en la escena. Este hombre revivió y se levantó
sobre sus pies entrado el año. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Entrado el año, empieza el año con el pie derecho. Este hombre, dice la Biblia, se levantó sobre sus pies. Y yo creo que muchos de nosotros nos debemos levantar este año sobre nuestros pies y servir a Dios, hermanos. Dios espera que usted se proponga metas para servir a Dios este año. ¿Cómo ha empezado usted el año? ¿Con el pie derecho? Quizás muchos ya comenzaron a faltar a los servicios. Quizás muchos ya iniciaron el año y no han orado ni un día. Ya pronto se va a acabar enero y no han orado. Muchos probablemente no han ganado un alma. Muchos probablemente no han ofrendado como Dios quiere y le agrada de parte de su pueblo. Yo no sé cómo usted ha iniciado el año, pero Dios quiere que empecemos el año con el pie derecho. El mundo, hermanos, empieza el año con metas. Metas físicas. Hoy los gimnasios en estos días están llenos, hermanos. Ya nada más pasa enero y se van para abajo de nuevo. Muchos se proponen, hermanos, y se ponen metas escolares. Piensan en sus carreras. ¿Cómo van a hacer para terminar sus estudios? Muchos ya están pensando en su graduación. Otros, hermanos, comienzan con metas financieras. ¿Cómo vamos a hacer para generar más recursos? Para sacar más dinero y seguir adelante mientras peregrinamos en este mundo. Muchos se proponen metas financieras, no solo físicas, escolares, sino también, hermanos, metas financieras. Otros probablemente se proponen y se ponen metas laborales. Este año, con la ayuda de Dios, vamos a subir un puesto más. Todos quisiéramos, ¿verdad?, un aumento o un ascenso laboral, con la finalidad de obtener más recursos, hermanos. ¿O alguien aquí quiere quedarse donde mismo? ¿Verdad que no? Todos se proponen, hermanos, y se ponen metas de todo tipo. El mundo así lo hace. El mundo tiende a ponerse metas. Y estamos viviendo tiempos de mucho egoísmo. La única diferencia entre las metas del mundo y las metas de un creyente, hermanos, son las almas. Y deberían ser las almas. Para eso Dios nos salvó. Para eso Dios nos creó. Para que le sirviésemos mientras vivimos en este mundo. ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿Cuántas almas ha ganado en lo que va del año? El año que pasó, el 2022, ¿cuántas almas, a cuántas personas usted guió a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas usted fue y les dijo, Cristo te ama, quiere salvar tu alma, quiere rescatarte de la condenación eterna y hacer de ti una nueva criatura? ¿Qué hizo usted para Dios este año que pasó? ¿Qué va a hacer para Dios este año que viene entrando? Las metas de uno creyente a un creyente, hermanos, la diferencia son las almas. En tus metas escolares debieses pensar en las almas. ¿Para qué quieres terminar tu carrera, graduarte y conseguir un buen empleo? Debieses estar pensando en las almas. ¿Cómo contribuir a la obra misionera? ¿Cómo invertir tus bienes en la obra de Dios? Eso es lo que vale la pena. Dice la Biblia que debemos, hermanos, hacer tesoros para la vida venidera, para el cielo, y no para esta tierra. En tus metas financieras deberías pensar en misioneros. Si este año que pasó apoyaste a un misionero, este año que va entrando debes pensar en apoyar quizás a 2. En tus metas financieras debieses pensar en misioneros. En tus metas laborales, acuérdate de la obra de Dios. Cuando llegue un ascenso laboral, eso que tanto deseas, eso por lo que tanto te estás esforzando, acuérdate de la obra de Dios. ¿Cómo voy a apoyar más la obra de Dios? ¿A quién puedo apoyar para que siga adelante haciendo lo que quizás yo no puedo hacer? La única diferencia de las metas del mundo con un creyente son las almas. Pero dice la Biblia, hermanos, que este hombre estaba muerto. Y al tocar los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies.
Eliseo es clave en esta escena. Y si queremos iniciar el año con el pie derecho y permanecer de pie todo el año, porque muchos comenzamos como los que inician en el gimnasio en enero. Y ya nada más pasan las semanas, los meses y para abajo otra vez. Las metas que nos propusimos a inicio de año, las dejamos en el olvido. Ya no hacemos nada por cumplir y terminar lo que prometimos probablemente. Pero dice la Biblia, hermanos, que entrado el año, este hombre que estaba siendo sepultado fue y cayó a donde estaban los huesos de Eliseo y se levantó sobre sus pies. Y nosotros también, si queremos empezar el año y permanecer de pie, vamos a necesitar pensar en Eliseo. Eliseo es clave, hermanos, en estos pasajes. En primer lugar, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si queremos empezar bien el año, si queremos permanecer en el año de pie, vamos a tener que pensar en Eliseo. En primer lugar, Eliseo representa la salvación. Este hombre por algo se puso de pie, porque hay algo detrás de Eliseo. Hay algo que hizo Eliseo. Y en primer lugar, Eliseo representa la salvación. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Dios salvó al pueblo por medio de Eliseo en muchas ocasiones. La mayoría de ellas contra los soldados sirios. Vez tras vez en los pasajes donde vemos a Eliseo en escena, vemos que estaban luchando el pueblo contra el ejército sirio. De Dios viene la salvación, hermanos. Y si alguien quiere vivir espiritualmente y permanecer de pie este año que viene, va a necesitar, hermanos, pensar en Eliseo. Si alguien quiere vivir espiritualmente y vivir con Cristo por la eternidad, usted necesita la salvación de Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted se va a ir al infierno. Usted necesita arrepentirse de sus pecados porque somos pecadores. Y usted necesita pedirle a Cristo que venga y limpie su corazón para que de esa manera usted cuando muera, usted vaya con Dios a la gloria. Pero quizás usted ya es salvo. Usted no necesita la salvación porque usted ya aceptó a Cristo. Usted ya es salvo, pero usted lo que sí necesita es revivir como el muerto que tocó los huesos de Eliseo, pero revivir espiritualmente. Revivir espiritualmente. Muchos necesitamos revivir espiritualmente. Quizás usted ya es salvo. Usted no necesita salvación, pero lo que usted sí necesita es cuidar su salvación. El escritor a Hebreos pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No la cuidamos por el hecho de que la vayamos a perder, porque la Biblia enseña que la salvación es eterna. No la cuidamos porque la vayamos a perder, la cuidamos para dar, para ejercer y desarrollar el fruto que espera el Salvador de cada uno de nosotros. Hay mucho moribundo espiritual. Muchos de ustedes muy apenas llegaron hoy al culto. Muchos de ustedes se van a ausentar el siguiente domingo. Y no se diga el jueves, por aquí no los vamos a ver, porque estamos como moribundos espiritualmente. Necesitamos cuidar nuestra salvación, hermanos. No porque la vayamos a perder, sino para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Vienen a la iglesia cuando quieren. Le voy a compartir unos síntomas de un moribundo espiritual. Vienen a la iglesia cuando quieren. No cantan, no ganan almas, no ofrendan, no aman a sus hermanos. Todo les parece mal y se la pasan dando puros problemas. ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente? Es salvo, pero sigue cuidando su salvación. Si es así, va a haber un resultado positivo en su vida y en la vida de la iglesia. Y recuerde que usted pertenece a la iglesia y Dios quiere que la iglesia siga adelante. ¿Y usted está haciendo algo para que la iglesia siga adelante?
necesitamos cuidar nuestra salvación. ¿Cómo se encuentra su vida espiritual? Si queremos revivir espiritualmente, comencemos a cuidar nuestra salvación. Eliseo representa la salvación del pueblo. Y usted se pregunta, ¿por qué este hombre se levantó? Bueno, eso es aplicable para nuestra vida, para que comencemos a cuidar nuestra salvación y de esa manera permanecer de pie, hermanos. Luego andamos todos agüitados, bien apenas llegamos a la iglesia. Somos indecisos a la hora de ganar almas. Andamos preguntándole al marido o a la esposa si puede o no ofrendar en los servicios de la iglesia. Necesitamos cuidar nuestra salvación. Yo no sé si usted la ha descuidado, pero es necesario comenzar a cuidarla. Es algo tan precioso. No hay algo más valioso. Cristo pagó para que usted obtuviera esa salvación. Si queremos revivir, necesitamos comenzar a cuidar nuestra salvación. Por eso dice la Biblia, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. No tiene que decirlo, pero ¿cómo está espiritualmente? ¿Vino a la iglesia por su propio pie? ¿Vino con el deseo y el gozo de venir y cantar, escuchar, alabar a Dios con las alabanzas? ¿O alguien lo tuvo que obligar a que viniera a congregarse? Eliseo no solo representa la salvación, sino que en segundo lugar, hermanos, Eliseo representa la predicación de la palabra de Dios. Eliseo ejerció su ministerio, lo que vemos en la Biblia, aproximadamente por 52 años. Durante ese tiempo hubo diferentes reyes. El último de ellos está en el versículo 14, llamado Joás. Pero durante ese tiempo, diferentes reyes pasaron por Israel. Y gran parte del trabajo de Eliseo era llevar a los reyes el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, hermanos, no siempre fue agradable para los reyes. El mensaje de Dios en ocasiones fue rechazado. En ocasiones se entristecía a los reyes porque Eliseo iba y le decía al rey, Dios está enojado y va a traer justicia y va a haber castigo y disciplina. En ocasiones encontramos en la escritura a Eliseo llorando, derramando lágrimas a causa del mensaje que llevaba al rey y al pueblo de ese entonces. Porque a veces no es fácil predicar la palabra de Dios. Humanamente a veces pensamos decir o no decir ciertas verdades, hermanos. Pero la predicación se debe de realizar y la iglesia la debe de aceptar. Parte de la responsabilidad de la iglesia para con los predicadores es recibir el mensaje de Dios. En las cartas pastorales de Pablo a Timoteo vemos que en diferentes ocasiones Pablo le escribe a Timoteo, esto manda y enseña. La palabra mandar lleva el mensaje con autoridad. Y ese mensaje no siempre va a ser receptible, no va a ser agradable a los oídos. Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, en donde la iglesia está padeciendo. Y si algo nos va a ayudar a sanar, va a ser el mensaje de la palabra de Dios. Si algo nos va a llevar al arrepentimiento, va a ser el mensaje de la palabra de Dios. ¿O dónde más nos van a decir lo que a Dios le agrada? ¿Dónde te van a decir que te vistas bien, señorita, en la escuela? Que no andes fumando, que no te andes drogando, que no andes tomando. ¿Dónde te lo van a decir? ¿En el trabajo? No. Te lo tenemos que decir en la iglesia. Eliseo no solo representa la salvación, sino que también la predicación fiel de la palabra de Dios. Si algo nos va a ayudar, hermanos, y eso es lo que siempre hemos aconsejado, lee tu Biblia, escucha predicación, llénate de la palabra.
No pases los días y las horas y las semanas y los meses sin ver tu Biblia y llevarla a la práctica. Es la palabra de Dios la que nos puede vivificar. El salmista le decía al Señor: Señor, vivifícame según tu palabra. ¿Usted quiere estar gozoso ganando almas y dejar de fijarse en los chismes, en las divisiones, en los pleitos, en todo aquello, hermanos, que nos va a tratar de detener? Pues aliméntese de la palabra de Dios para que sea fuerte, para que permanezca de pie todo el año. Si no, van a pasar los meses y usted va a estar flaqueando. A veces lo vamos a ver en la iglesia y a veces no. A veces va a ofrendar y a veces no. A veces va a ganar almas y a veces no. Las características de un creyente inconstante. ¿Es usted constante o inconstante? Eliseo no solo representa la salvación, sino también, hermanos, la predicación fiel de la palabra de Dios. Había quienes rechazaban el mensaje, pero otros esperaban en el mensaje de Dios. Mire lo que dice el versículo 14 acerca del último rey. Dice, 13:14, dice: estaba Eliseo, ¿qué? Enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Confiaban en Eliseo, hermanos, porque fue fiel en llevar el mensaje de parte de Dios. Si queremos revivir como aquel que tocó los huesos de Eliseo, tenemos que darle suma importancia a la palabra de Dios. Si queremos levantarnos y permanecer de pie todo el año, demos la importancia que merece la palabra y la predicación de la palabra de Dios. No dejemos que nuestra agenda, que las muchas actividades, hermanos, nos asfixien al grado que no tengamos tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos va a vivificar, lo que nos va a animar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido animados por medio de ella? A veces andamos tristes, y me incluyo. De alguna otra manera, a veces el pueblo de Dios se ve afligido de diferentes maneras, pero vamos a la palabra, a esas grandes historias, a esos grandes acontecimientos, y somos fortalecidos por medio de ella. Pero cuando no la leemos, cuando la descuidamos, andamos débiles espiritualmente, hermanos. Si queremos permanecer, la palabra de Dios es clave. Y así como este hombre, al tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, nosotros también podemos experimentar una resurrección espiritual, hermanos, y permanecer no solo este mes, sino el resto del año de pie, firmes y constantes, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, creciendo siempre en la obra del Señor, hermanos. Si tienes salud, no permitas que algo impida el que te congregues fielmente con la iglesia de Cristo. Necesitamos congregarnos fielmente, hermanos. Los jueves ya estamos, hermanos, por iniciar. Precisamente este jueves era un anuncio, pues se lo traigo de una vez. Va a haber una maestra. Para los que tienen niños y gustan congregarse en jueves, pues no haya interrupciones y disfruten de la palabra de Dios. Que no haya ningún impedimento, hermanos. Necesitamos hacer algo. Que no haya trabas. A veces el enemigo nos llena de problemas, de trabas, para impedir que la iglesia de Cristo permanezca unida y se congregue fielmente, hermanos. Amén. Es lo que quiere el diablo. Él vino para dividir, para separar, hurtar, hermanos, y matar. Y si quiere matar a alguien, es a la iglesia del Señor. A él no le gusta que estemos unidos, que estemos congregados. Y nuestro trabajo es fomentar la unidad de alguna otra manera. La mañana escuchábamos, si el diablo tiene un plan malévolo, bien organizado para realizar sus constantes ataques, ¿cuánto más nosotros deberíamos unirnos y organizarnos para seguir adelante? El diablo es tremendo, hermanos. Solos no vamos a poder, necesitamos las oraciones unos de los otros.
Necesitamos comunión íntima con Dios. De lo contrario, el diablo nos tendrá con el pie sobre el cuello. Es necesario considerar y dar la importancia que merece la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice el versículo: y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Porque Eliseo representa la salvación y Eliseo representa la fiel predicación de la palabra de Dios. Número 3. Eliseo representa al varón de Dios. Dice la Biblia que había en Sunem una mujer. Y muy seguido esta mujer veía a Eliseo pasar. Y la Escritura menciona que cuando lo veía, dice que lo invitaba insistentemente a que pasara y comiera. Y en una ocasión dice la Biblia que le dijo a su esposo: ese hombre que seguido pasa por aquí es varón de Dios. Es varón de Dios. Reconoció al varón de Dios. Muchas de las veces no se reconoce al varón de Dios. Muchas de las veces pasamos por alto al varón de Dios. Y yo no sé si usted lo haga, pero no pase por alto, no rechace y valore al varón de Dios. Esta mujer le dijo a su esposo: mira, este hombre, ahora conozco que es varón de Dios. Vamos a ayudarlo. Vamos a hacer algo para que sus viajes y sus caminares no sean tan pesados. Y así menciona la Biblia que cuando este hombre pasaba por ahí, se quedaba en el aposento que le hicieron precisamente para que fuera y se refugiara en sus viajes. Pero muchas veces no reconocemos al varón de Dios porque no hay llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, que es el Espíritu Santo el que constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y también pastores. Pero cuando no andamos en el Espíritu, no hay sintonía con las decisiones del Espíritu. Y como es el Espíritu quien pone y quien quita, si yo no ando en el Espíritu, no me voy a someter y voy a rechazar al varón de Dios. Cuando hay rechazo, cuando hay menosprecio, cuando no se valora al varón de Dios, eso nos habla de la poca llenura del Espíritu. Porque como el Espíritu lo puso, cuando yo no ando en el Espíritu, yo lo voy a menospreciar. Yo no lo voy a valorar. Lejos de amarlo, lo voy a rechazar. Y si queremos este año comenzar bien y permanecer de pie todo el año, vamos a necesitar conectarnos con el varón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo buscó para pedirle un consejo? Para preguntarle algo de la Biblia. Ya nada más no preguntan algo de la Biblia es porque no la están leyendo. No la leen. Todos saben. Hoy los jóvenes ya nada más salen de la secundaria, de la prepa y de la universidad y ya todos lo saben. Y no vengan los ascensos laborales porque andamos de engreídos, hermanos. ¡Qué tremendos somos! Nosotros deberíamos de considerar y de apreciar el trabajo del varón de Dios. Necesitamos amar al varón de Dios si queremos que nos vaya bien en la vida. Fue Dios quien lo puso y es Dios quien espera que le amemos y respondamos como Dios quiere, hermanos. ¿Cómo es su respuesta para con el varón de Dios? Anda pidiendo consejos a gente sin Cristo, gente mundana, gente que aconseja en contra de la voluntad de Dios. Y por eso vienen los tropiezos, y por eso vienen las caídas. Y cuando nos encontramos hundidos es cuando entonces venimos y buscamos al varón de Dios. Ya sucedió esto, y ahora pasó esto. ¿Por qué no venimos desde un principio? El orgullo y la arrogancia, hermanos, en ocasiones nos llevan a distanciarnos del varón de Dios.
El varón de Dios es un regalo de Dios para la iglesia. Y cada uno de nosotros debiésemos amarlo, debiésemos respetarlo, debiésemos apoyarlo, hermanos, porque es Dios quien lo puso. ¿Está usted amando al varón de Dios? ¿Cuál es su comportamiento para con él? Debemos tenerlo en nuestras oraciones. Así como Él vela por nuestras almas, nosotros también debiésemos amarlo y velar por la suya. Que Dios le dé fuerzas, que Dios le dé ánimo. Pero lejos de eso, hermanos, hay un rechazo. Ya no hay humildad, ya no hay amor. A muchos se nos olvida lo mucho que Dios nos ha amado al darnos al varón de Dios. Es un regalo de Dios para la iglesia, hermanos. ¿Sí? Es un regalo de Dios y quiero decirle que usted no puede estar con Dios si no está bien con el varón de Dios. Usted no puede estar bien porque es una decisión divina. Dios le confió a la iglesia es lo que más Dios ama, a un varón. Y usted no puede estar en contra de la decisión de Dios y estar bien con la iglesia. Necesitamos valorar al varón de Dios. Jóvenes, acérquense con el varón de Dios. Si quieres que te vaya bien, pide consejo al varón de Dios. Sirve con el varón de Dios. Busca al varón de Dios. La Escritura, hermanos, compara la iglesia con un rebaño. ¿Y por qué cree usted que compara la iglesia con un rebaño? Las ovejas son mansas, la mayoría obedientes, y cuando hay rebeldía o lejanía de alguna de ellas es porque algo anda mal. Cada vez que el pastor solía abrir las puertas del redil, las ovejas entraban por el redil, y cuando no estaban todas es porque algo andaba mal. Y de la misma manera nosotros como ovejas debiésemos estar aquí cada vez que las puertas del redil se abren. Pero no es así porque no hay sintonía con el varón de Dios, porque hay poca llenura del Espíritu Santo. Y como es el Espíritu quien constituyó, y como yo no ando en el Espíritu, ando separado de la voluntad de Dios. Si usted quiere permanecer de pie este año, necesita cuidar su salvación. Si queremos permanecer de pie y con el gozo del Señor este año, hermanos, necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Si queremos seguir firmes y constantes este año, haciendo más que el pasado, vamos a necesitar conectarnos con el varón de Dios para que suceda lo que sucedió con este hombre al tocar los huesos de Eliseo. Dice la Biblia que revivió y se puso sobre sus pies. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, por favor. Nadie mirando, hermanos. Yo no creo que sea necesario, pero si comienza a tocar el piano, qué bendición. Venga y dé gracias por su salvación. Venga y dé gracias por la predicación de la palabra de Dios. Venga y dé gracias por el varón de Dios. Tome una decisión, hermanos. Vamos a orar. Si Dios le habló en alguno de estos puntos, ore a Dios. Tome una decisión, hermanos. Véngase al altar. ¿Quién será el primero que doblará sus rodillas ahí en la banca o que vendrá al altar? Todos en posición de oración, hermanos. Habrá alguien que levantando su mano diga: hermano, ore por mí, Dios me habló en alguno de estos puntos. Dios le bendiga, hermano, vi su mano. Dios le bendiga, hermana, vi su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Algún joven? Dios le bendiga, mija, vi su mano allá atrás. ¿Habrá alguien más? Hermano, Dios me habló, ore por mí. Dios le bendiga, hermana, vi su mano aquí adelante, allá atrás. Vi tu mano aquí, joven. ¿Alguien más? Hermano, ore por mí. ¿Por qué no tomamos una decisión, hermanos? Una decisión que glorifique el nombre de Dios. Quizás usted ha descuidado su salvación. Usted ya es salvo, pero usted necesita cuidar su salvación.
Si quiere permanecer de pie este año, cuide su salvación. Cuídela no porque la vaya a perder, sino para que usted pueda ejercer y desarrollar lo que Dios espera que hagamos este año. ¿Habrá alguien más que diga, hermano, ore por mí, Dios me habló? ¿Habrá alguien que levantando su mano diga, hermano, si hoy yo muero, yo no sé a dónde iría mi alma? Quiero que oren o que alguien me ayude a recibir a Cristo en esta tarde. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien así? Atrás, en medio, adelante, habrá